Recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar Abba, Padre. Querida familia, el Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Y el otro insiste llamando: yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pez, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre espiritual dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Palabra del Señor. Amada familia, por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Tomen su asiento, tenga la bondad. Me alegra mucho que nos encontremos en nuestra casita del cielo. Valga la pena recordar esa expresión, porque ahorita hablaba con el niño que se inventó esa expresión. Antes de la misa estaba hablando con este pequeñito, es un pequeñito, y bueno, y los papás querían que hablara con él, y quedamos en 3 palabras con ese niño. Le dije: pilas, pues, que usted fue el que fundó esta parroquia con el nombre de la casita del cielo. Y para uno ser un buen niño, uno tiene que ser obediente, respetuoso y lleno de amor. Y después nos paramos en la imagen de San José. ¿Cuáles son las 3 palabras? Y me las dijo. Una hermosurita de pequeño niño, que bueno, ahí se me viene a la mente pensar que bueno cuando venimos a la casita del cielo, así como los amigos, ustedes que visitan esta casa. Me impacta mucho la manera como Dios quería castigar a Sodoma por sus muchos pecados. Finalmente el castigo se hizo realidad, porque finalmente el pueblo, aunque el Señor tuvo compasión y misericordia, pero el pueblo sí realmente no cambió, porque como decíamos ahorita, a propósito del mensaje de Valentina, sacaron a Dios. Cuando uno saca a Dios, cuando Dios no importa, cuando Dios estorba, Dios quería castigar a Sodoma por sus muchos pecados, y Abraham rezó por los inocentes que hubiesen allí, y Dios escuchó su plegaria. Es que dice la primera lectura que no se enfade mi Señor, ya fue la última petición de Abraham,
Si le hablo una vez más, y si encuentran 10, contestó el Señor, en atención a esos 10, no la destruiré. Pero parece que no hubo ni 10, porque finalmente hubo pues tremendo castigo sobre este pueblo. Cuando yo veo a Abraham en esa súplica constante, que no renunció ni se cansó de decirle a mi Dios, y fue como diciéndole al Señor en un ruego continuo, Abraham no se desesperó, le insistió, y eso puede ser la oración, ¿cierto? Se me viene a la mente mis primeros años de ordenado, cuando estando en el Parque de San Antonio me dicen: Wilmar, te nombraron párroco. Y yo me puse muy feliz, porque uno recién ordenado es como el recién casado, y ya cuando se llega como el estar a la cabeza, y me nombran párroco. Y un saludo a todas las personas allá en Manrique que nos pueden estar viendo. Y yo llegué y no había pues como ni espera que llegara el padre Wilmar, porque ni siquiera sabía quién era yo, ¿cierto? No sabían, pero yo sí sabía cómo llegaba a una parroquia en medio de una masacre del 2001. En mayo más o menos llegué yo a la parroquia, y entonces yo empiezo a ver dolor, muerte, masacre, que lo mataron, padre, violaron a mi hija, padre, me echaron del trabajo, perdí mi hogar, tantas cosas. Y yo decía: ¿y aquí quién es bueno? Yo le decía al Señor como a Abraham: venga, yo creo que aquí hay gente buena. Y empezar uno como a significar ese contacto del pueblo con Dios. Vuelvan a la iglesia, volvamos al templo. Y eso fue una misión bien linda. 9 años felices de mi vida sacerdotal los he vivido en Manrique. ¿Por qué? Porque finalmente encontré gente buena, y por eso el Señor no se vino, escuchó mi plegaria. Cada sacerdote es como Abraham en una comunidad, rogando a Dios por el pueblo, rogando a Dios por la familia, rogando a Dios por los matrimonios. Es una linda misión, pero es nuestra misión y es nuestra vocación. Por eso yo nunca he pensado que mi carrera fue ser cura, porque si mi carrera es ser cura, tendría que cobrar. Pero mi vocación es ser sacerdote para curar almas, y lo demás viene, y nunca me ha faltado nada. Y ustedes hoy son esa porción que bendice mi vida. Entonces Abraham rogó en Sodoma. Yo lo he hecho allí, pero también allá y hoy aquí, y no me canso de hacerlo, porque esa es mi vocación, y soy un convencido de que el Señor me escuche. Yo creo que hay tanta gente buena en Manrique como en Niquía y como acá, y por eso el Señor nos da oportunidades de volver domingo a domingo. Segundo, a mí me impacta mucho cómo ya no es el ruego de Abraham, sino la persona del Señor Jesús. Por eso la segunda lectura nos dice: estabais muertos por vuestros pecados. Sodoma, ¿cierto? Lugar de pecado, de perdición, de olvido, de abandono. Dios no importa. Dios es sacado, como lo quieren sacar cada vez más de los colegios, o como le recuerdan a uno, prohibido hablar de Dios en algunos lugares. Y entonces estábamos muertos por el pecado, pero Dios os vivificó en Cristo y canceló nuestras deudas clavándolo en la cruz. Después el Señor nos va a decir: díganle que perdone nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos adeudan, no a los que nos deben, ¿cierto? Diría uno de los evangelistas. Otro cambia: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ya no va a ser castigo, ya va a ser redención. ¿Dónde? Desde el árbol de la cruz. Entonces tenemos un Dios que es Padre, que envió a su Hijo. ¿Qué padre quiere sacrificar a su hijo? Esa semana yo veía la tristeza de Raúl, y Raúl dice: Padre, el mejor regalo para mí y su esposa que nos haya acompañado. Qué lindo cuando uno es padre espiritual, pero también cuando uno ve el dolor del padre que pierde a su hijo.
A nosotros nos cuesta ver el dolor de Dios. Dios como Padre tuvo dolor al sacrificar a su Hijo por la redención. Canceló nuestras deudas clavándolo en la cruz. Y tercero, Jesús estaba orando. Es muy lindo cuando hablamos del Padre Nuestro. Y Jesús termina de orar. Y yo creo que cada que Jesús terminaba de orar, resplandecía. Cuando tú terminas de orar en tu casa, en tu cuarto, en el oratorio, en el templo, tu rostro resplandece. Y entonces un discípulo le pregunta: Señor, enséñanos a orar. Entonces, sobre la realidad tenemos necesidad de orar. En Sodoma nadie se preocupó por la oración que estaba haciendo Abraham, porque Dios no importaba, porque todo mundo va para donde va, como puede pasar hoy en día, como esa expresión griega, comamos y bebamos, que mañana moriremos. En fin, si en Sodoma alguien le hubiese dicho a Abraham: venga que allí hay 10 personas buenas, yo creo que el Señor finalmente hubiera hecho caso a su promesa de no destruirla. Pero ni 10, bendito sea mi Dios. Por eso ese pueblo colmó la paciencia del Señor y viene como toda esa triste desgracia. En cambio, el nuevo pueblo de Dios, ustedes y yo, tenemos la oportunidad de decirle al Señor: enséñanos a orar, ni siquiera a rezar. Estamos cansados de rezos. Recuerden que la palabra rezo también se utiliza para ir a decirle al brujo: vea, hágame un recito. Es que yo necesito que usted me rece. Necesitamos un rezo, porque no progresamos, no avanzamos. No, un hombre de fe clama como los discípulos del Señor: enséñanos a orar. Y usted viene a Jesús Eucaristía a orar. Finalmente a la familia de Manrique le enseñé a orar, a la familia de Niquía le enseñé a orar, y con ustedes tenemos que seguir creciendo en oración. Y todos los lugares donde Cristo permanece y habita en todo nuestro pueblo cristiano, tenemos que ser cristianos de oración. ¿Por qué? Porque la oración es mi insistencia. Abraham insistía. El Señor quiere que en tu oración tú insistas. La oración no puede ser una experiencia bipolar. Recuerde que el bipolar es el que vive unos picos altos de mucha alegría, pero después unos picos muy bajos de una decepción, de una tristeza. No, la oración no me puede hacer un cristiano bipolar. La oración me tiene que hacer un cristiano continuo, constante, que si no se me da una cosa, la alcance porque persevero en la oración. Hay un joven que pertenecía a la iglesia pentecostal y está viniendo todas las mañanas a nuestras Eucaristías. Y esta semana conversé con él y me dice: padre, qué bonito. Porque a lo mejor él no creció en la costumbre o en la tradición de verme como su padre, como padre espiritual. A lo mejor el pastor de la iglesia donde iba. Y ese muchacho se ha salido de la iglesia y viene y me dice: padre, es que la unción y la bendición que yo recibo al estar aquí, qué bonito es. He aprendido a orar aquí con usted. Usted me ha enseñado a orar. Aunque yo crecí en familia pentecostal, usted me ha enseñado. Qué bonito. Qué bonito que no renunciamos a ese aprender a orar. Los rezos cansan, los rezos son repetitivos. Los rezos son costumbristas. Los rezos duran lo que dura una veladora prendida. En cambio, la vida espiritual es unción. La vida espiritual conecta con Dios. La vida espiritual es la inducción del Espíritu que quiere que tú no seas un cristiano de acciones repetitivas. Por eso para mí cada Eucaristía es nueva. Ya esta es la tercera, pero la siento como la primera. Porque siempre tenemos que dejar que encienda en nosotros el Señor su Espíritu. Y entonces Jesús le dice a ese discípulo: cuando ores, di Padre. Y nos enseña la bella plegaria del Padre Nuestro, que la voy a resumir en 3 bendiciones. Cuando uno ora el Padre Nuestro, el Señor provee el pan. Danos hoy el pan de cada día. En el Evangelio dice el pan del mañana, ¿cierto? Hoy prepáramelo de mañana. Segundo, el Padre Nuestro
te capacitan el perdón. Perdona mis ofensas, nuestras ofensas, mi pecado, mis miserias. Y tercero, te ayuda a no caer en tentación y a librarte del mal. Con esas palabras tan precisas, el Señor Jesús quiere que el nuevo pueblo de Dios ore. Si se hubiese orado un Padre Nuestro en Sodoma, al menos en 10 personas, pero no habían. Yo creo que aquí y en todo Medellín hay más de 10 personas buenas. Hay muy buenos papás, hay muy buenos matrimonios, hay muy buenos hogares que no pueden renunciar a orar. Y por eso el Señor le dice a sus discípulos: es que Dios es un Padre tan bueno que le encanta que le insistas, porque no se va a levantar a atenderte como aquel hombre que se indispone cuando llega su amigo a decirle: venga, es que no tengo nada que darle a un amigo que vino. Yo le digo que se va a levantar, pero solamente porque no quiere ser más interrumpido. Tú tienes que tocar continuamente la puerta de Dios. Tu matrimonio se salva si oras. Tu vida espiritual progresa si oras. Tu camino de fe se hace más bendecido si oras. Quiero culminar con una frase que me encontré en una empresa donde he ido pues a celebrar la Eucaristía, y al despedirme del jefe me encontré con esa frase. Y entonces dice la frase: no debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. Repito, piénselo, esto es para usted. No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. Una frase de Santa Teresa de Calcuta, de la Madre Teresa. Y estaba por allá en una empresa de carros en automontaña, y a mí me impactó. Y entonces yo pensé en esta frase, porque la oración no me deja alejarme de Dios si yo no me voy más feliz. La Eucaristía no me puede mandar a repetir vida cotidiana si yo no vuelvo más feliz a mi vida, porque tuve la oportunidad de encontrarme con Él y de llenarme de su Espíritu. Yo procuro que todo el que me dice: Padre, necesito hablar con usted, confiéseme, cuando hablamos, no se vaya de mi lado si se va más feliz, porque eso es oración, y la oración tiene que propiciarnos eso. El Padre Nuestro, cuando lo termine, me tiene que hacer más feliz. Por eso vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras manos una vez más para decirle al Señor en esas 3 peticiones que bendiga con el pan espiritual y material nuestra familia, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestros barrios. Pan espiritual. A esta hora, cuántas Eucaristías, cuántos momentos de oración, cuántos sacerdotes orando por sus comunidades. Perdónanos, Padre, danos perdón, porque tú sabes que necesitamos ser perdonados. Pon mucho perdón en los hogares, pon mucho perdón en los matrimonios, pon mucho perdón en nuestra familia. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tentación de renunciar, tentación de no avanzar, tentación de no progresar. Y líbranos del mal. Tú sabes que el maligno quiere estropear el camino. El mal no nos quiere dejar avanzar en el Emaús de la vida. El mal quiere estropear mi salvación. El mal no permitió la salvación de Sodoma. El mal quiso alejar de la cruz a Jesús. El mal no nos quiere orantes. Líbranos del mal. Y finalmente, Señor, bendice cada hogar, cada matrimonio. Álvaro, Andrea, Andrés, Catalina, ya con una joven adolescente que da testimonio de Cristo en su vida y en su colegio. Abre las puertas del cielo
para Juan José, a quien le di la primera comunión y luego la última bendición. Bendícenos, Padre, tú que eres el amor. Vas a preparar la oración del Padre Nuestro, que más adelante la vamos a cantar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Démosle un aplauso al Señor, que es Padre de amor, de misericordia